Hola, Hola. sí, llegué. ¿Cómo va? Bien, todo bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien, gracias. Bienvenida a esta charla y muchas gracias por haber aceptado este encuentro que organiza la carrera en comunicación. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre está bueno cruzarse y encontrarse para charlar un poco de lo que nos pasa, ¿no? Y bueno, cada uno en lo suyo. Ahora nos toca un poco la cultura y todo lo que sucede en ese ámbito, así que bárbaro. Vos sabés que esta semana, ya este es el tercer encuentro, para celebrar la semana, estuvimos tratando de pensar el periodismo desde distintas aristas en este contexto, ¿no? El periodismo político, la producción en televisión, mañana divulgación científica, ¿no? En y pensamos el área del espectáculos y cultura. Y pensamos en vos porque, bueno, vos tenés una trayectoria muy vasta y muy prestigiosa en el diario Clarín, y también tenés tu desarrollo propio como fundadora y directora del sitio Todo Teatro, con otra mirada, y además estás preocupada por la formación, ¿no? Dando los Sí, talleres ¿no? Con esa preocupación. Y además hay algo que me gusta mucho de vos, que en las redes, sobre todo, con mucho respeto, pero sin filtro, el tiempo pensando y reflexionando sobre el rol del periodista y específicamente el de cultura y espectáculo. Entonces me sí. parecía una hermosa oportunidad para tenerte cerca a la distancia y poder conversar sobre esto, ¿no? Sí, me parece, perdón, te ibas a completar. Sí, mucho. Lo que me parece muy interesante pensar el rol del periodismo en general, porque eh, estamos pasando por un momento de crisis de la profesión desde hace unos años ya bastante largos y incluso crisis de credibilidad que nos abarca a todos, ¿no? Entonces, a todos los que ejercemos esta profesión, y yo se lo digo mucho a los que se están formando, porque parece que en ellos hay un poco de esperanza hacia lo que puede venir más adelante. Y esta crisis tiene como muchas puntas, ¿no? Tiene que ver mucho con la aparición de otros lenguajes como las redes sociales, que pusieron en jaque muchas cosas, aportaron por un lado, pero también, eh, digamos, generaron otras situaciones complejas por otro, ¿no? Entonces ahora en algún momento pareciera que todo es noticia, entonces separar qué es la noticia de qué no lo es, qué es lo que vale la pena investigarse, la cuestión de chequear la información. Bueno, hay un montón de cosas complejas que se van dando y que, bueno, que los que estamos trabajando en esto tenemos que tener muy presentes todo el tiempo, ¿no? Y a veces las circunstancias no ayudan, porque así como te digo, esta crisis también, una cosa muy importante que sucede también es la precarización de la profesión. Justamente Eh, quería conversar entrando por esas crisis que son de las que poco se hablan o nada. Si uno no sigue las sí. redes de los gremios, poco se entera de la situación que están atravesando los trabajadores de los medios, los que realmente son periodistas que trabajan, ¿no es cierto? No los operadores. Tal cual. Sí, sí, hablamos de los laburantes. Exactamente, exactamente. Que hay mucha heterogeneidad y mucha complejidad dentro de todo el arco de todos los medios. Y hoy nos podés dar justamente y brindar esta charla porque están en cese De tareas. de tareas, incluso sin la firma de las notas. ¿Querés contarnos en la situación que están atravesando en el Sí, diario? bueno, nosotros en Clarín hace ya varios años que tenemos una situación bastante compleja que tiene que ver con, bueno, con la precarización salarial, básicamente, donde, bueno, no nos afecta solamente a nosotros, pero, digamos, Clarín como medio tan fuerte, tan importante, muchas veces lo que hace arrastra a los otros. Entonces, de alguna manera, no solo es por cuidar nuestro salario y nuestro espacio de trabajo, sino también como una manera de colaborar para que eso no se expanda hacia otros medios, ¿no? Entonces, bueno, nuestra paritaria la paritaria de prensa es una de las peores de los gremios del país, y a partir de que se empezó a trabajar un poco con esta cuestión de la sinergia entre lo que es
son los medios gráficos, sobre todo, que es lo que yo más conozco, ¿no? Con cuestiones del papel y lo que es lo web, lo digital, y todos estos nuevos lenguajes, se empezó a generar como un tironeo muy fuerte entre, digamos, cada vez tener más trabajo y tener más responsabilidades, y el sueldo nunca se equipara con eso. Entonces, digamos, eso se fue como deteriorando con los años, y eso afecta al trabajo cotidiano, porque uno está como pendiente de una situación, digamos, que ocupa mucho espacio mental y no es la mejor, no, lo sabe cualquiera que tiene una situación salarial con la cual tiene que reclamar. Nosotros además el año pasado, hace un año exactamente, bueno, en abril, tuvimos una situación de que echaron a 65 compañeros y compañeras, un hecho que, digamos, fue bastante inédito, porque en Clarín en general eso no sucedía hacía 20 años. Entonces, bueno, todo eso fue como muy traumático, muy dramático, no solo para los que se quedaron sin trabajo, sino para los que tuvimos que seguir, porque tuvimos que decidir cómo seguir. Bueno, y eso como que se va afectando. Ahora vino la pandemia, entonces cosas, ¿cierto? sumó conflictividad y sumó, digamos, precariedad a toda la situación, porque digamos, la mayoría, el 80% de nosotros, de la redacción, está trabajando desde sus casas, pero bueno, con una situación que sucedió prácticamente de un día para el otro, entonces no estaba previsto, y hay, digamos, situaciones que no son las ideales para generar un trabajo puertas adentro. Y bueno, y además nos pasó que desde el mes pasado nos pagan en cuotas, entonces bueno, todo eso, digamos, no ayuda para que uno pueda pensar la profesión desde lo que es la disciplina en sí, ¿no? Desde, en todo caso, cómo enfrentarse a estas nuevas cuestiones de los nuevos lenguajes que aparecen, las redes sociales, que es algo que pasa en todo el mundo, no es una situación exclusiva de la Argentina, ¿no? Entonces, cómo formarse para estar listos para una nueva etapa de la comunicación, que es muy importante, ¿no? Y bueno, y adaptarse a lo nuevo, y mientras que va sucediendo lo otro, que es como la desaparición, se va extinguiendo el papel, que también es como un duelo para los que hace muchos años que trabajamos, y eso tenía cierta mística, y bueno, y unas reglas que hoy cambiaron. Así que son todas cuestiones que pasan como detrás de escena, un poco al teatro, que no se visibilizan mucho por distintos motivos, entonces, bueno, pero sí afectan mucho al trabajo cotidiano y a la tarea diaria. Y ya metiéndonos un poco en esto justamente, ¿no? ¿Cómo vos te viste en la adaptación, readaptación, resignificación, reinvención, todas esas hashtags que aparecen, que nos trae la pandemia, que no se ceden, en un ámbito que históricamente e inédita, o sea, no pasó jamás, ¿no? Una situación, sobre todo en los teatros, que es tu foco de mayor desempeño, sí. Las salas cerradas, los centros culturales cerrados, donde es muy difícil, por supuesto, abordar la noticiabilidad de eso. Y después de un parate total, empezaron a aparecer cosas, ¿no es cierto? Iniciativas, nuevos lenguajes que estamos trayendo en la charla. ¿Cómo fue estos 3 meses ya que llevamos? ¿Cómo fuiste adaptando en un ámbito y de que son los que se van a recomponer? Claro. Sí, bueno, al principio, sí, al principio fue un shock, pero creo que a todo el mundo le pasó, digamos, el shock de vivir una pandemia, ¿no? Que uno siempre, digamos, la puede tener como referencia en los libros de historia, es una palabra muy grande, entonces no sabe qué va a significar eso en la vida cotidiana. Y específicamente en lo laboral, con respecto a lo que tiene que ver con el teatro, es tremendo, porque de pronto es una de las actividades que desaparece por completo, por un tiempo se guarda, porque no, digamos, no hay manera de llevarla adelante. Entonces, bueno, los primeros días era, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? ¿De qué voy a escribir?
o sea, yo puedo escribir de otros temas también, pero por un lado me preocupaba no solo por siempre uno encuentra temas, uno puede hacer notas históricas, investigación, o sea, eso no es tanto la cuestión, sino, bueno, esta sensación como de vacío, que también tenía mucho que ver con lo que viven la gente vinculada al teatro, ¿no? De sentir que su profesión está completamente, digamos, desaparecida, aunque suena muy fuerte esa palabra, por un tiempo, porque, bueno, porque las circunstancias te obligan. Entonces, era un poco como seguir paralelamente con ese proceso de sensaciones que vivía el mundo teatral, hasta que empezaron a aparecer lentamente, y por suerte, distintas como expresiones y distintas variantes, cosas nuevas en relación bueno, algunos empezaron a buscar material que tenían video grabado, ¿no? Filmado para hacer funciones por streaming o rescatar cosas que alguna vez fueron grabadas sin la intención de que fueran para ser mostradas así como funciones, digamos, teatrales. Y bueno, y empezaron a aparecer un montón de cosas nuevas, ¿no? En poco tiempo, nada, todo el mundo se las empezó a rebuscar, a hacer lecturas de textos así como esto, en vivos, hay acciones teatrales entre distintos actores, actrices o gente del teatro desde sus casas, teatro parecido al radioteatro por WhatsApp, obras, como ahora hay un teatro Wi-Fi, que es como un grupo que se generó para hacer una obra desde una casa y que uno ve en el momento en vivo desde la suya, no filmada, sino como algo que está sucediendo. O sea, empezaron a aparecer muchas cosas que, bueno, también se volvió interesante como investigar eso, ¿no? Ver cómo, y también cómo contarlo. Me pasó un par de veces que me encontraba como no sabiendo cómo definir algo que todavía no estaba muy definido, y entonces explicar, bueno, ¿cómo explico esto para el que tenga ganas de verlo? ¿Cómo enganchar a un espectador posible, contándole algo todavía es completamente nuevo, ¿no? Y que estamos como descubriendo todos a la par. Entonces, Sí, bueno. también, perdón, Sandra, cómo también exige o desafía al periodista de espectáculo nuevos lenguajes para poder comunicar esas nuevas narrativas emergentes, ¿no? De una situación. ¿Cómo ves vos en eso? ¿Y cómo ves al periodismo de espectáculos en general en relación a esa cuestión de abordaje, ¿no? Claro, bueno, y que yo creo que es como que estamos en medio de una especie de experimento en ese sentido, experimento-aprendizaje, ¿no? Así como estos lenguajes nuevos están viendo cómo se van instalando, yo creo que algunos pueden incorporarse a la actividad teatral en el futuro, algunos se van a diluir, otros van a quedar como de alguna manera, tal vez no exactamente igual que ahora, pero van a quedar como incorporados. Y otros, bueno, nada, por ahí van a seguir apareciendo. Y creo que desde el periodismo, desde el abordaje de estas nuevas cuestiones experimentales también, estamos como probando cómo contamos y cómo comunicamos esto que es nuevo y que también estamos tratando como de entender y de asimilar, digamos. Con algunas cosas tuve que pedir, bueno, esperen que lo vea para ver qué puedo decir, porque era, digamos, difícil de explicar en este sentido, porque es algo que no tenemos todo, como que de lo que no hay referencia, ¿no? Claro, tal cual. Claro. Entonces, de la comunicación es tan importante siempre, para mí por lo menos, la claridad del mensaje. Entonces, y además, porque me parece muy importante, desde mi lugar, apoyar estas iniciativas nuevas, cualquiera en general, digamos. Aún, por ejemplo, con el teatro, hay toda una polémica con el teatro por streaming o el teatro grabado, obras que se grabaron alguna vez y que se transmiten que se pueden ver por YouTube o por cualquier web.
Claro, y que hay como toda una polémica de si eso es teatro o no es teatro, qué hacer con eso, algunos ¿Para artistas no están de acuerdo. debate o es un debate que hay que darlo? Yo creo que se puede dar, porque, digamos, hasta ahora no había sucedido, porque lo que había era, bueno, era como teatro filmado, es como un registro, servía como un registro histórico, o le servía a los artistas para tener como referencia para su trabajo, como algo que era muy, muy marginal en ese sentido, pero de pronto adquirió como otra importancia y de hecho hay mucha gente que se sumó a verlo, ¿no? Yo al principio tenía muchas dudas y decía, ¿qué va a pasar? ¿La gente se va a enganchar con ver teatro por video, que es otra cosa, no es exactamente teatro, aunque estemos viendo una obra de teatro? Y sin embargo sucedió, digamos, es como, incluso hubo como un boom lo hicieron desde el teatro oficial, salas independientes, teatro comercial, y a todas les funcionó mucho. Eh, yo creo que, digamos, el que tiene la costumbre de ir al teatro y de ver teatro, le cuesta un poco, porque aún lo que esté filmado en las mejores condiciones, es otra la experiencia, completamente distinta. Pero lo que sí me parece importante es, bueno, ayudarlo y bancarlo y acompañar eso, porque estamos, digamos, tiene que ver con una situación completamente extraordinaria que vivimos. Entonces, desde ese punto de vista, digo, se puede hacer todo un debate estético digamos, conceptual de eso, pero teniendo en cuenta que es algo que está sucediendo en una situación completamente extraordinaria en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, bueno, pero cuando empezaron a aparecer estas otras expresiones que son novedosas y que a lo mejor pueden aportar para futuras producciones teatrales que se pueden ya incorporar al teatro como nuevas expresiones estéticas, ahí me pareció más interesante todavía acompañar esto y contar y difundir, porque bueno, es siempre mi trabajo, yo lo tomo como en gran parte es esto, ¿no? Bancar el trabajo artístico y ayudar como digamos, a reconocerlo y a difundirlo, ¿no? Que es como lo más importante, me parece. Vos hoy hablabas de, bueno, cómo las redes sociales y los medios digitales justamente no solo reconfiguran el campo cultural, sino claramente el periodismo. Y vos llevas más de 25 años, ¿no es cierto?, en Clarín, con lo cual vos viste la transformación de todo, desde el campo cultural de teatro, del espacio que se le daba a los medios gráficos y la figura del crítico, ¿no es cierto?, como la figura del periodismo de espectáculo, ¿no? Sí, Con un gran poder de influencia desde la gráfica, hasta con mucho espacio también para desarrollar y con capacidad de poder cubrir la oferta. Sí. Eso, decime cimiento en la descripción de la escena, ¿no es cierto? Sí. Luego fue transformando, vos viviste los albores de la digitalización del Clarín, ¿no? Del Clarín 2.0, de colgar el PDF, sí. Después cómo pasó al 2.0 y el 3.0 con las redes, y de pronto empezaron a proliferar muchos medios especializados, ¿no? De espectáculos, de cultura, de teatro, con mucha heterogeneidad, más profesionales, menos profesionales, aficionados, que todos pueden arrojar una mirada, más información, ¿no? Después podemos entrar en esa otra cuestión que tocabas de discernir la buena información de la mala información, ¿no? Sí. También el campo cultural del teatro también se atomizó, fueron más, hay muchos más salas, ¿no es cierto? Las compañías ya no son las grandes compañías, sino todo más atomizado, muy heterogéneo también. Y la pregunta es, pasó con ese poder que era tan centralizado? Yo lo veo descentralizado como diagnóstico, pero la pregunta es por la interpretación de ese escenario. ¿Cuál es el lugar que está ocupando hoy el crítico? Porque hoy el influencer está también en esta parte, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, llevo casi 30 años en el diario.
con lo cual es un montón. Pero, digamos, más relacionado con el espectáculo, menos 15, 17, por ahí. Pero bueno, sí es un tiempo grande para todo lo que sucedió en estos últimos años, ¿no? Y yo creo que se dio como algo, como algo paralelo e inverso, en el sentido de que en una época, digamos, el espacio cultural dedicado, por ejemplo, específicamente al teatro, que sucede también en otras áreas, también en el cine o la música, pero por ahí en el teatro es lo que conozco más, había, primero que estaba solo la edición de papel, había muchas páginas y había muchas personas, varios críticos, que se dedicaban a ver no todo lo que sucedía, porque es muchísimo, pero sí mucho, y entonces había, no sé, 4 o 5 críticas por semana con respecto a toda la actividad teatral. El papel se empezó a achicar, se empezó a precarizar todo, empezó a haber menos gente que se dedicara a eso, y paralelamente empezó a haber como mucha más actividad teatral. Sí, siempre hubo mucho en Buenos Aires, sobre todo, que es lo que más conocemos, o por lo menos lo que yo más conozco, pero cada vez hay mucho más, sobre todo el teatro independiente, y ahí se da un fenómeno muy interesante que, más allá de que todo lo que sucede es inabarcable, pero hay muchas cosas interesantes para seguir. Pero eso sucedió en paralelo con esto, como desintegración un poco de la figura del crítico, que en algún punto, digamos, también uno se tiene que ayornar con eso, pero ni siquiera pensémoslo como en términos de cantidad. Hay más obras para ver y menos gente para ir a ver, por lo menos a ver qué pasa y a registrar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Con una mirada más o menos crítica, o por lo menos como cronista, ¿no? Entonces eso se fue dando y se sigue dando, es como una especie de proceso paralelo, y esto que vos decías, que a la par también, con la aparición de las redes y de otros sitios no especializados, también empezaron como a aparecer figuras de, como llamar, influencers, digamos, hay de todo ahí, porque hay gente que no tiene formación, pero tiene mucha cultura teatral, entonces, bueno, hay como una autoridad como espectador, y después hay mucho que, nada, es simplemente amateur y lo hace porque le gusta y tiene su espacio, y si la gente le gustan sus redes o lo que fuera, lo sigue y comenta. Entonces, es como que se desperdigó en un sentido, se precarizó en otro, en el momento en donde más haría falta que el teatro tenga como una visibilidad, ¿no? Porque me parece que también se perdió un poco eso, por lo menos en los grandes medios, que yo más conozco, se fue perdiendo un poco esa visibilidad, porque se empezaron a como ampliar más los temas. Entonces hay más de todo, no siempre temas interesantes, pero bueno, la gente busca ahora cualquier cosa, pues, es un tema bastante particular, que es noticia, que no. Hay muchísimas cosas que no son noticia, que a veces es una tendencia en Twitter, que se convierte en un video de alguien, o sea, cualquier cosa, eso puede convertirse en una noticia, en el sentido de que se publica como noticia, la gente le da muchos clics, se meten muchos, entonces eso genera como una especie de efecto dominó, en donde uno tiene que estar atrás de ese material en detrimento de otros materiales que son más interesantes. Eso es todo un debate que sí se da puertas adentro, y que genera como muchas ripideces en cuanto, bueno, a qué es lo que atrae lectores, y bueno, y a la vez cómo generar material para que se atraigan los lectores, ¿no? Entonces, pero lo más fuerte de todo esto es que como todo sucede como a la par, y va sucediendo mientras uno va trabajando, entonces es muy difícil a veces separar, analizar, difícil en el sentido de que, bueno, es complejo y requiere su análisis, que la vida cotidiana y el quehacer cotidiano a veces te lleva puesto, ¿no? Voy a ir aprovechando la participación de los que están conectados y conectadas, Claro.
justamente preguntaban cuáles son tus criterios a tener en cuenta a la hora de hacer una crítica. Y yo le sumaría la parte de cómo comunicarla en virtud de cómo las redes sociales están interviniendo, ¿no es cierto?, en la cita, que ya es un lector ya informado. O sea, hoy ya que hay un estreno o que se saca un disco, o que ya lo saben. Entonces, en esa comunicación, ¿qué estrategias te das vos para aportarle algo más el que va a buscar tu crítica o tu nota? Claro. Bueno, en realidad, primero, siempre el problema mayor es cómo elegir entre la enorme cantidad de cosas que hay para ver. Eso es como siempre saber de antemano que hay que resignar mucho que no se va a poder ver, porque específicamente en el diario soy la única que va a ver obras, o alguno va alguna vez cada tanto, pero entonces imagínate que es imposible que pueda ir a ver ni siquiera un mínimo porcentaje de todo lo que sucede. Yo trato como de ser equitativa en cuanto a que haya teatro comercial, teatro oficial, teatro independiente. Trato como de ir viendo las cosas que más o menos tengo referencias que me interesan, y también cuando aparecen cosas nuevas, ver qué sucede, digamos, como busco siempre referencias o de otros colegas o de gente del mundo teatral que me cuenta, y siempre como es tratar como de ir descubriendo, ¿no? Algo nuevo para poder transmitirlo, porque, digamos, a lo mejor lo que es más visible, que tiene que ver con el teatro comercial o con el teatro oficial, bueno, ahí es como darle una vuelta de tuerca y hacer algo más como más formal o más tradicional, digamos, en el sentido de decir, bueno, esto es una producción importante, por el motivo que sea, porque, bueno, por los artistas, digamos, siempre hay motivos con los cuales, porque es una producción oficial, porque es una gran inversión, porque, bueno, propone algo interesante para ir a investigar. Entonces, bueno, esto es como una forma de entrar al material, ¿no? Pero después con el teatro independiente es como un mundo mucho más amplio y mucho más variado, y ahí lo que trato es como de ir a buscar algo que sea distinto en el sentido de justamente hacer como una especie de preselección para ofrecerle material que a mí, desde mi opinión, por supuesto, que siempre, digamos, puede haber acuerdo o no con el que lea, que a mí me parece que valga la pena para difundir o para acercar a los lectores, ¿no? Siempre la pregunta que me hace todo el mundo es, ¿qué puedo ir a ver? Eso es como una pregunta que puede abarcar la galaxia. Entonces, dentro de esa galaxia, yo trato como de buscar cosas que me parezcan interesantes por distintos motivos, por la dramaturgia, por la dirección, por las actuaciones, por la apuesta, porque, digamos, algo que valga la pena desde mi punto de vista para recomendar, ¿no? Que es una responsabilidad, pero bueno, siempre queda la cuestión subjetiva desde ya, ¿no? Y bueno, eso es como un trabajo bastante, digamos, como arduo, ¿no? Porque siempre me quedo desfasada de cosas que quiero ver y que no llego a tiempo, y eso yendo, bueno, ahora no, pero sin pandemia, yendo varias veces por semana. Claro. Y siempre aparece algo más, y siempre aparece algo más. Entonces, creo que, digamos, por lo menos, cuando no puedo ir a verlo, trato de buscar alguna manera de comentar, no sé, juntar varias obras como tendencia de algo, como para avisar que están en cartel. Y bueno, digamos, como son distintas variantes que uno va probando en el trabajo cotidiano, ¿no? Que por lo menos eso es la dificultad con la que yo más me encuentro, ¿no? Me parece. Y vos hoy hablabas de la importancia, bueno, de la crisis del periodismo en todas las áreas, sí. La dificultad de discernir incluso de la noticia a la noticia y de la fake news, de la buena
buena es un problema ese, sí. y parecería que espectáculos y cultura fuera un terreno que eso no lo llega, ¿no? Que esto es solo territorio del ámbito de las secciones políticas o económicas, Sí, donde claro, las las secciones duras. implicadas, pero que es un terreno también lábil, ¿no es cierto? ¿Cómo vos Sí, transitas o si te has enfrentado a situaciones de lidiar con esas cuestiones, donde por ahí lo político viene a embarrar la sección sin importar realmente cuestiones que tienen que ver del orden artístico, sino porque hay otros intereses en juegos donde lo actoral, el actor o el músico o aquello que es el artista sí. representa intereses que no son ni periodísticos ni artísticos, ¿no? Claro, sí, bueno, lo que sucede a lo mejor ahora es que justamente está todo como mucho más empastado, ¿no? Entonces, digamos, hay como más superposición donde no se sabe bien dónde empieza una cosa y dónde termina otra. Entonces, digamos, lo que tiene que ver con la cultura de los espectáculos, el tema de la fake news no afecta tanto porque no hay como tantas primicias o material que lleve hacia eso. Puede suceder, pero lo que me parece que sí sucede más es como esta superposición en donde de pronto eh, una noticia de espectáculos y un chisme están como medio mezclados, una nota de política porque tenga a una figura del espectáculo también se empieza como a mezclar y ese límite es un poco difuso y me parece que no esta dinámica tan vertiginosa del día a día y de buscar el clic y de estar como abarcando y escribiendo 80.000 cosas a la vez, no ayuda a que por lo menos uno tenga como esa posibilidad de, digamos, de separar bien las aguas y tratar digamos, que se ocupe de trabajar ese tema quien tenga más autoridad porque sea la sección a la que le corresponde, ¿no? Entonces, bueno, en un momento, hasta hace poco tiempo, en el diario, en Clarín, había espectáculos y fama, era como todo uno. Entonces, era lo mismo una noticia sobre una pelea en el elenco de Carmen Barbieri que una crítica de teatro o el concierto de Barenboim. Entonces, era un poco extraño eso. Entonces, por suerte sí, como hubo una divisoria un poco de aguas, eh, que para nosotros nos vino muy bien porque, digamos, también facilita un poco el trabajo, ¿no? Por ahí de afuera sigue viendo como un poco esto de que la gente pregunta y mezcla un poco las cosas, pero porque están mezcladas, están como superpuestas, empastadas, y bueno, y eso también de alguna manera como yo creo que también incide en esta tarea cotidiana, ¿no? En que uno tiene que estar como todo el tiempo como atento a cosas que no son necesariamente del trabajo, que el trabajo también tiene que ver con formarse, por lo menos a mí me interesa, me ocupo más de teatro, me interesa leer más teatro, me interesa como seguir como formándome un poco en algo que me ayude. Y a veces es como que el tiempo y el vértigo del día a día te Todas ponen las cosas. palos en la rueda, claro. Claro. Quería traer a colación un comentario que no sé si lo leí en algún posteo tuyo o en alguna otra charla, que vos asociabas la figura del el crítico con el patriarcado. Y a mí me Sí. pareció muy interesante. Y bueno, te quería preguntar cómo vinculás eso y ya meternos en lo que es la perspectiva de género, de cómo a vos te atravesó la perspectiva para comunicar en esta área específica del espectáculo y la cultura, ¿no? Claro. Sí, bueno, eso es, en realidad yo lo pienso un poco así porque desde el mismo momento en que a mí me cuesta mucho definirme como crítica, porque la palabra crítica me suena como muy fuerte, me suena como muy dedo acusador, es una cuestión personal, ¿no? Entonces, digo, en un momento digo, ¿por qué me suena así? Empecé como a pensarla un poco y lo asocié un poco con esta figura que ahora ya casi no existe,
del clásico crítico teatral, que iba como con el dedo acusador a ver qué me van a mostrar, y como muy severo, ¿no?, en marcar todo lo que no le gustaba y lo que le parecía mal, y digamos, las compañías teatrales, los artistas, todos como temiendo un poco esas críticas que a veces podían definir que una obra se fuera al tacho o le fuera bien, ¿no? Entonces, a mí eso me hizo siempre un poco de ruido, y traté como de separarme un poco de eso, porque lo asocio como con esta figura del padre, del maestro, que no enseña, sino como que marca las pautas de lo que tiene que ser sí o sí. Entonces, a mí me parecía más interesante decir, bueno, lo que yo hago es desde otro lado, es más como desde una espectadora, como digamos, con un plus de algo, con un poco más de información, que puede aportar, digamos, como una mirada un poquito más que la del espectador común, y que puede servir digamos, básicamente para esto, para ayudar a difundir un material y para transmitir algo a través de esa nota o de ese comentario, por ahí que tenga que ver algún concepto de la obra que a mí me interesaba, ¿no? Entonces, me parece que desde ese lado se está dando también, no soy la única, porque incluso he hablado con algunos críticos que en una época eran así y ahora hicieron una autocrítica y dijeron, bueno, no, ya no está tan bueno ponerse en ese lugar siempre como del que ve siempre el vaso medio vacío, en vez de medio lleno. Y como esa cosa estricta, ¿no?, de mirada muy calificadora, como muy que calificadora, ¿no?, de como sí, de castigar. de todo un esfuerzo que puede haber detrás de la obra, y que en definitiva toda obra tiene su público también, ¿no? Sí, totalmente, claro. Entonces, que una persona tenga esa autoridad como para ser tan calificante y tan determinante. Por Sí, eso es totalmente. importante que esa idea del patriarcado, vos decías un gusto personal, pero es una identidad periodística, es un Sí, claro. posicionamiento respecto de tu práctica profesional, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente, porque además el periodismo en general tiene mucho de machismo y patriarcado. O sea, y que todavía le está costando terminar de deconstruirse en todos los ámbitos, en cualquier, o sea, los que hacen periodismo de política, economía, deporte, de espectáculo, todos. De hecho, en las redacciones, en una época había, no sé, 80% de periodistas varones y mujeres, y ahora por ahí, digamos, es mucho más parejo, pero los jefes, los editores, el 80% son varones, y cuesta mucho, y las que laburamos más somos las mujeres, ¿no?, en general. Entonces hay una estructura muy piramidal y que es muy de patriarcado, que cuesta como ir desarmándola. Entonces, me parece que la figura del crítico estaba un poco ligada a eso, también pasaba con otras áreas del periodismo, ¿no? Entonces, en el caso del crítico de teatro es como muy fuerte y muy arquetípica incluso, ¿no?, que hasta puede ser como de caricatura. Yo creo, viendo un poco como digamos, hablando con colegas y viendo lo que va pasando alrededor, que eso se está, digamos, quedan los resabios, y bueno, y es interesante a partir de eso empezar a construir figuras nuevas, ¿no? Y creo que, digamos, bueno, es como una tarea que iremos haciendo a la par que vayamos encontrándonos con estas situaciones, ¿no? Por eso a veces es como, yo cuando me encuentro con una obra que no me gusta para nada, prefiero no escribir nada antes que matarla, porque me da una sensación como de decir, bueno, no sé, poner un manto de piedad sobre eso y dejar pasar para permitir que tenga espacio algún material que sí me parezca interesante como para
para comentar y para compartir, ¿no? Entonces, Sí. ese cambio me parece que está sucediendo. Sí, aquí Patricia, que está participando de la charla, dice, bueno, en definitiva es el público que después va a decidir si le gusta o no le gusta, un poco esto que habla. Sí, totalmente, sí. O sea, lo que uno hace, o por lo menos lo que yo intento es decir, es como dar una mirada para aquel que le interesa el material que fue a ver y que le sume algo, o para el que está más perdido y le interesa, bueno, a ver, por lo menos cuando yo leo críticas de otros o de películas o de lo que sea, no siempre digamos, no me inclino por ir a ver o no ver porque alguien me diga es bueno o es malo según la óptica, pero sí, digamos, lo que me cuenta me genera como una perspectiva que me decide a verla o no verla la obra en cuestión. Entonces, me parece que es interesante lo que dice Patricia porque es un poco eso, ¿no? Uno da como una especie, yo te doy una sugerencia de todo lo que hay, yo te cuento más o menos lo que a mí me parece más interesante y después vos elegís si vas o no vas y si coincidís o no. Y entonces desde ese punto de vista sí es algo bien distinto a esta figura del crítico, ¿no? Que podía hundir una obra y arruinar una carrera de alguien, que me parece muy tremendo, ¿no? Y que no es acorde a estos tiempos que vivimos, ¿no? Porque además estamos hablando de obras de teatro, por más que sea mala, bueno, no hace mal a nadie, salvo que uno se pueda aburrir un rato, ¿no? Pero bueno, no es un tema grave como para ensañarse y ponerse en ese lugar así tan jodido, ¿no? Totalmente, totalmente. Y vos, Sandra, en este espacio de todo teatro, que tiene como una Sí. mirada, ¿qué otras lógicas vos ponés en juego, sentís que podés poner en juego en relación a las lógicas y las dinámicas que te imponen lo masivo más hegemónico, ¿no es Claro. cierto? Sí, bueno, en realidad cuando se me ocurrió armar la página, que ya tiene 4 años, Ujú. la idea era como poder hacer ahí un poco lo que no podía hacer por cuestiones de tiempo, de espacio, o de lo que fuera, en mi trabajo en la redacción del diario. Entonces, eh, también fui como encontrando qué cosas se podían hacer desde ese lugar y que no se parecieran o que aportara algo nuevo y distinto o que sumara a lo que es todo la actividad teatral en Buenos Aires, que es impresionante, ¿no? Como ya sabemos. Entonces, y además, como somos muy pocos, entonces también digo, bueno, tengo recursos, estos recursos, y con esto es con lo que yo cuento y con lo que tengo que hacer. Entonces, a partir de ahí empezaron como a aparecer cosas más atemporales, por ejemplo, vinculadas con la creación teatral, que también parece interesante como ir teniendo registro de alguna manera histórico y contemporáneo de lo que sucede y que en otros espacios no existe porque está la urgencia de lo del ya, lo de ahora, del estreno o de lo que fuera. Entonces, por ejemplo, ahora, desde que arrancó la pandemia, digamos, o la cuarentena, estamos haciendo una serie de textos en donde actores, actrices, dramaturgos están contando un poco su punto de vista de la creación, cómo les está afectando en lo creativo la cuestión de la pandemia como hecho histórico y como hecho social extraordinario. Entonces, y lo interesante es que lo están contando desde el presente, desde la vivencia del presente, ¿no? Claro. Entonces creo que de alguna manera me parecía interesante ir como teniendo ese registro que quizás después puede servir como una especie de mirada hacia atrás de lo que fue este momento, específicamente en la actividad teatral, ¿no? Cómo afectó más allá de esta cuestión de la urgencia de, bueno, nos quedamos sin poder hacer teatro, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué pasa con eso? No solo en lo económico y en lo inmediato, sino también desde lo creativo, ¿no? ¿Cómo va a afectar? Hay cosas que las vamos a ver más adelante, cómo va a afectar todo esto a la creación teatral, a la producción.
lo veremos en las temáticas, en nuevas formas, de nuevos lenguajes, en un montón de cosas que son como ahora un poco impredecibles, pero me pareció interesante. Y bueno, eso no lo puedo hacer desde la redacción de Clarín, desde mi espacio ahí. Entonces, y bueno, mi espacio Todo Teatro, que sirva para reflexionar un poco entre todos y que vaya como marcando un registro de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Es bárbaro. Vos, Sandra, ¿qué crees que este momento de pandemia, confinamiento, que lleva a la reflexión, que lleva a preguntarse por los lenguajes y demás, qué cuestiones crees que pueda movilizar o reconfigurar, no sé cuál sería la palabra, o despabilar o desinquilosar de ciertas prácticas que vos consideres que el periodista de espectáculos o la periodista de espectáculos y cultura precisaría como revisar? Si crees que esta situación puede ayudar a romper por ahí ciertos lugares estereotipados de producción y de periodismo cultural, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. La palabra despabilar me gusta mucho y yo la uso mucho. Ah, sí. Sí, porque me parece que es importante eso. Porque todo el tiempo uno se va como quedando, ¿viste? En la famosa zona de confort, uno se va chanchando inevitablemente. Entonces, de pronto, bueno, a veces una situación como esta no te queda otra que despabilarte y repensar dónde estás ubicado y todo lo demás, a todos. Entonces, en ese caso, me parece que el periodismo de espectáculos no es la excepción, ¿no? O sea, de por sí, a mí me parece que es muy importante en este momento no solo quedarse viendo qué es lo que están haciendo los artistas o los que tienen que ver con la producción teatral y cultural, para después contarla, sino también ser más partícipe. A mí me parece que a mí me interesa mucho como, en la medida de lo posible, juntarme con productores, con actores, con actrices, con dramaturgos, con directores, o sea, me gusta como pensar juntos estrategias, en este caso, para la supervivencia del hecho teatral, por ejemplo, ¿no? Me parece que, por lo menos, lo que yo siento es que involucrarse es fundamental siempre, ¿no? Y también, como, digamos, ese compromiso también implica después una mejor comunicación de lo que suceda. Entonces, también creo que es interesante, por lo menos, ponerse a pensar desde uno qué otras formas puede aportar ideas, ¿no? Sobre lo que está sucediendo y sobre lo que podría suceder, formas de salir adelante y participar. Para mí es como hay algo de conjunto y de grupo que hay que poner como a funcionar mucho, ahora más que nunca, ¿no? Claro, Eso me parece. claro, como instancias separadas, como si el productor no tuviera nada que ver con el periodista, el periodista con el agente de prensa, el prensa con el director, trabajar colectivamente pensando. Sí, totalmente. Claramente con los roles, pero pensando colectivamente, ¿no es cierto? Sí, me parece que es fundamental, digamos, es como esta situación que vivimos ahora nos puso más que nunca, digamos, negro sobre blanco, es que todos dependemos de todos y de que no hay nada que pueda suceder fuera de los demás sin que eso afecte a los otros, o sea, es como todo un entramado muy, muy fuerte, que se puso muy en evidencia y, digamos, a lo mejor en la cuestión cultural, bueno, nos cuesta más encontrar como esos matices, pero bueno, es cuestión, me parece, de sentarse a pensarlo, y me parece que sí, que, digamos, el periodista como comunicador también tiene que pensar ideas y proponer cosas, y bueno, y ver qué opciones se encuentran de salidas y
de cosas nuevas para el futuro, ¿no? No ser simplemente un espectador de lo que sucede y contarlo. Exactamente, un espectador pasivo, ¿no es cierto? Claro, no, no. Justo quería abrir un espacio estos últimos segunditos, minutos que nos quedan para preguntas, comentarios que ya hemos intercalado en la charla, pero antes de despedirnos, ¿Cómo no? preguntas. Por ejemplo, María Eugenia, ¿qué mezcla de teatros y otros soportes? ¿Qué mezcla de teatro y otros soportes o formatos ve prometedor a futuro? Bueno, es una gran incógnita porque va a depender un poco de porque no es lo mismo con lo que está sucediendo ahora, que uno, bueno, se copa con lo virtual o con algo audiovisual porque no tiene la variante del teatro. Pero bueno, después yo creo que va a depender mucho de cómo eso cada artista lo incorpore en sus nuevas producciones. Pero bueno, lo que es audiovisual, lo que es, digamos, esta cosa de lo virtual en vivo, los WhatsApp, o sea, toda la tecnología que esté, digamos, al servicio de sumarle algo, no ponerla porque sí, porque tampoco es cuestión digamos, si una obra, nada, no tiene la necesidad de recurrir a eso, no importa, me parece que en todo caso, sí, desde lo creativo aparece algo interesante como para incorporar todo esto, ¿no? De la virtualidad, del streaming, del vivo, de las redes, si se incorpora creativamente de manera interesante, puede funcionar como algo más. Tampoco es que el teatro se va a convertir en otra cosa y va a dejar de ser teatro, pero así como en una época no existía la posibilidad de lo audiovisual y después sí empezó a incorporarse, y digamos, no todas las obras tienen ese material, me parece que lo mismo puede suceder con eso ahora, ¿no? De ahora en más. Y que estas nuevas tecnologías y estos nuevos lenguajes no va a matar al teatro. No. Como se creía que no sé, la televisión iba a matar, ¿no es cierto? Sí, bueno, pensemos que el teatro existe desde de la Grecia antigua, entonces, y todo lo que pasó en el medio, pandemia, peste, guerras, hambruna, después, bueno, vino el cine, la televisión, la tecnología, y el teatro sigue sucediendo, porque creo que tiene algo que es irreemplazable, que es el hecho de que es algo vivo. Entonces, de esa necesidad de vivo, evidentemente los seres humanos la tenemos, por eso el teatro subsiste, gracias a Dios, y seguirá subsistiendo. Por ahí este es un golpe tremendo del que va a tener que levantarse y reconstruirse con esfuerzo, pero yo confío y creo y deseo que salga adelante, ¿no? Y con que muchos siga como colectivos, Sandra, sí. que vos hoy marcaba, ¿no? Con mucho énfasis. Sí, sí. Sí, bueno, y aparte esto está sucediendo en todo el mundo, entonces está bueno ir viendo qué pasa en otros países como para, bueno, aprovechar lo que nos sirva también acá. Ayer leía una carta que escribió Sam Mendes, el director británico, hizo una carta pública para el gobierno británico hablando del tema, digamos, la herida tremenda que recibe la cultura con esta situación de la pandemia, y él daba números en Gran Bretaña, que hacía, creo que el año pasado o el anterior, hubo 34 millones de espectadores en los teatros británicos, el mismo número que para los partidos de fútbol de la Premier League. Y eso, desde lo económico, también es muy importante, con lo cual, digamos, lo ponía como ejemplo, me parece, porque como una manera de alertar sobre una actividad que va a necesitar mucho apoyo, pero a la vez confiando en que siga sobreviviendo como hasta ahora, ¿no? Claro, porque es el arte del encuentro, una de las posibilidades del arte del encuentro. Y yo creo que también es muy esperanzadora que cuando se pueda ir al teatro, vamos a ir por ese encuentro, ¿no es cierto? Sí. Sí, al principio iremos con barbijo, con la distancia social, con todo, hasta que en algún momento, ojalá que sea pronto, volvamos a lo de siempre. Pero bueno, tendremos que ir habituándonos a eso y
y bueno, nada, y compartiendo lo que vaya sucediendo, pero como necesidad de encuentro y social y todo lo que implica el teatro, bueno, es fundamental y una pata fundamental de la cultura y va a estar ahí siempre, ojalá. Así será y ahí estaremos. Sandra, Seguro. gracias infinitas por esta preciosa charla en la que Gracias hablamos a vos, Ale. y a cuidar Gracias, gracias. y gracias. Bueno, gracias. Ojalá que nos sirva para charlar y está bueno estos encuentros, digo, que nos sirva para pensar entre todos y están buenos los encuentros para nada, compartir, ya que no podemos compartir una obra, bueno, compartimos estas charlas. Gracias por la invitación, Ale. Al Y contrario. gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando y compartiendo también. Gracias. Gracias a vos en nombre de toda la carrera de comunicación de la universidad. Gracias, chicos. Nos viendo. Mucha suerte para todos. Gracias, un cariño enorme. Chao. Gracias, chao.